Corramos la carrera que nos toca. Esta es la invitación que nos trae la carta a los Hebreos en la primera lectura de la misa de hoy. Y creo que es una invitación siempre actual. De hecho, es una comparación que también encontramos en escritos de San Pablo, donde él exhorta a los discípulos, él exhorta a los cristianos a que recorran, a que realicen la carrera. Y también él, cuando estaba llegando al final de su vida, dijo: he combatido el buen combate, he llegado a la meta, he conservado la fe. Meditemos un poco en lo que significa esta comparación. Una carrera que está indicando que hay un esfuerzo, está indicando que hay un propósito y está indicando que hay una meta. Esfuerzo, propósito y meta. Esas tres palabras las podemos aplicar perfectamente a la vida cristiana. Veamos cómo. Evidentemente hay un esfuerzo, pero ese esfuerzo depende del propósito y de la meta. Entonces lo mejor es mirar las cosas, como se dice, de atrás hacia adelante. Empecemos por mirar cuál es la meta y de ahí entenderemos cuál es el propósito y así entenderemos por qué es necesario el esfuerzo. ¿Cuál es la meta? La meta nos la muestra Cristo. Nos la muestra Cristo con la santidad de su vida, pero sobre todo nos lo muestra Cristo resucitado. Más allá de todas las tribulaciones, de todas las persecuciones, de todas las contradicciones que podamos tener en esta tierra, el Cristo resucitado, el que ha vencido el dolor, la persecución, la traición, la soledad, las insidias del demonio, el abandono de los amigos, la crueldad de los enemigos, el que ha vencido todo eso, nos saluda y nos invita y nos llama. Acuérdate de ese precioso pasaje que está en el Evangelio de Juan, cuando estaban algunos apóstoles pescando y mientras ellos estaban en ese esfuerzo de la pesca, desde la orilla les saluda Cristo y les da indicaciones, y esa es la pesca milagrosa que sucede después de la resurrección de Cristo. Porque también hay una pesca milagrosa que sucede antes de la muerte de Cristo. Pero lo que quiero destacar es ese saludo de Cristo desde la orilla, ese Cristo que desde más allá de las tribulaciones, más allá de la muerte, más allá de las contradicciones, de las persecuciones, nos está diciendo: mira que sí es posible. Y esa es la meta. Nuestra meta nos la muestra Cristo, y particularmente Cristo resucitado. Eso es lo que le da propósito a nuestra carrera. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Porque si nos damos cuenta, todas las demás cosas que buscamos en esta tierra se deshacen. Todas las demás cosas que buscamos en esta tierra, finalmente tenemos que dejarlas. Si tú luchas por amasar dinero, tendrás que dejar todo ese dinero. Si tú luchas por el placer, llegará un momento en el que no encontrarás ese placer, en el que se habrá terminado tu tiempo para el placer. Si tú buscas ser famoso, créeme, llegará un momento en el que otros serán más famosos que tú. Cualquier cosa que tú busques en esta tierra, finalmente se disuelve y se deshace. Y por eso es tan bello descubrir en nuestra meta también nuestro propósito. Es lo mismo que nos dijo Cristo con aquella frase tan conocida: acumulen tesoros en el cielo, donde no hay ladrón que robe y donde no hay polilla que roa. Eso es lo que nos está diciendo Cristo. Entonces, cuando nosotros luchamos por lo que vale la pena, cuando nosotros luchamos por esos tesoros en el cielo, encontramos nuestro auténtico propósito de vida, que, como dice aquella bella oración que hace alusión a San Francisco de Asís, ya no consiste tanto en recibir, sino en dar. Ya no consiste tanto en que a mí me perdonen, sino más bien en perdonar. Y consiste entonces en que lo que yo entrego es lo que finalmente me queda. Pero eso solo lo comprende la persona que tiene realmente su meta en Cristo resucitado. Y eso es lo que le da un propósito real a la vida. Ahora sí sé qué estoy haciendo con mi vida. Ahora sí sé para dónde va mi vida. Eso es bellísimo. Y ahora que sí sé cuál es mi propósito, también entiendo cuál es el esfuerzo, porque esto tiene esfuerzo, hermanos. No es fácil.
No es fácil ser fiel dentro de la propia vocación. Los que hemos comprendido que nuestra vocación cristiana es siempre vocación a la santidad, pues también hemos entendido que esa santidad requiere siempre esfuerzo. Esfuerzo sobre todo en la renuncia a los bienes pasajeros, a los múltiples engaños que van apareciendo en la vida y que nos quieren distraer de nuestro verdadero camino. Así que, qué bella comparación. Animémonos en la carrera, entremos de lleno en la carrera. Ya tenemos una meta, esa meta nos ha dado un propósito y ese propósito le da razón a nuestros esfuerzos. Así que empeñados, unánimes, grupo compacto, grupo unido por la caridad y por la fe, avanzando hacia Cristo. Esa es la Iglesia de Dios.